Millonario encuentra a su hija desaparecida, años después, pero lo que descubre es algo impresionante. En lo alto de un rascacielos que dominaba el horizonte de la ciudad, un penthouse lujosamente decorado ocultaba una soledad profunda y persistente. Sebastián Montiel, un hombre de éxito incuestionable en los negocios, se encontraba rodeado de artefactos caros y vistas impresionantes, pero nada de eso lograba llenar el vacío en su corazón. Desde hacía años, su vida se había convertido en una rutina monótona, donde los logros y las cifras solo servían para maquillar un dolor que nunca cesaba. Aquel vacío tenía un nombre, uno que resonaba en cada rincón de su mente: Sofía, su hija, que había perdido en un trágico accidente una década atrás. La herida seguía abierta y el remordimiento lo consumía día a día. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de recuerdos, fotos enmarcadas que mostraban una sonrisa infantil que ya no existía, juguetes que nunca fueron tocados nuevamente y un cuarto que había permanecido intacto como un santuario prohibido. Sebastián pasaba sus días entre reuniones interminables y noches en las que el insomnio se convertía en su único compañero. La única vez que se permitía un respiro era cuando miraba hacia la lejana habitación que perteneció a Sofía. A menudo se encontraba parado en la puerta, incapaz de entrar, atrapado entre la necesidad de sentir su presencia y el terror de enfrentar la realidad de su ausencia. Su vida, aunque llena de éxito y fortuna, carecía de propósito. Los negocios, que alguna vez le apasionaron, se habían vuelto triviales. Las relaciones eran superficiales, mantenidas por conveniencia o necesidad social, pero ninguna podía tocar su alma de la manera que lo había hecho su pequeña Sofía. En el silencio de sus noches, el eco de su risa infantil seguía resonando, como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Sebastián sabía que su vida no podía continuar así, pero estaba atrapado en un ciclo del que no veía salida. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser, aún albergaba un pequeño rayo de esperanza, aunque no sabía bien a qué se aferraba. Quizás era la simple necesidad humana de creer que algún día, de alguna manera, el dolor cedería y encontraría paz. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Sebastián fue despertado por una llamada que no esperaba. Su asistente personal, Marta, era la única persona que tenía permiso para llamarlo tan temprano. Con voz baja, ella le pidió que fuera a su oficina cuanto antes. Había algo urgente que necesitaba discutir en persona. Confundido y algo inquieto, Sebastián se preparó rápidamente y se dirigió a su oficina, situada en uno de los edificios más prestigiosos del centro de la ciudad. A pesar de la hora temprana, las calles ya comenzaban a llenarse de actividad, pero él apenas las notaba. Su mente estaba en otra parte, preguntándose qué podía ser tan importante como para justificar una reunión a esa hora. Al llegar, Marta lo esperaba en la puerta de su oficina con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, una mezcla de preocupación y nerviosismo. Sin decir una palabra, le entregó un sobre que parecía haber sido manipulado una y otra vez. «Esto llegó anoche», dijo Marta, evitando su mirada. «Pensé que sería mejor que lo vieras en persona». Sebastián tomó el sobre, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una pequeña carta junto con una fotografía desgastada. Al leer las primeras líneas, el mundo a su alrededor pareció detenerse. «Estimado señor Montiel, lamento informarle que lo que usted creyó durante todos estos años no es del todo cierto. Su hija, Sofía, no falleció en aquel accidente. Fue rescatada y adoptada por otra familia que la ha criado desde entonces. Entiendo lo impactante que esto debe ser para usted, pero sentí que debía saber la verdad». Las palabras comenzaron a desvanecerse en su mente mientras su mirada se fijaba en la fotografía. Allí estaba una joven, con una sonrisa tímida y unos ojos que, aunque más maduros, eran inconfundibles. Era Sofía, su Sofía, pero más mayor, más ajena. El impacto de la revelación lo dejó aturdido, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin saber la verdad? La culpa y el alivio se mezclaban en su interior, creando una tormenta de emociones
que amenazaban con desbordarlo. Sebastián se dejó caer en su silla, aún sosteniendo la carta y la fotografía con manos temblorosas. Sentía que su corazón se iba a salir del pecho. Marta, al ver su estado, cerró la puerta discretamente, dándole el espacio que necesitaba para asimilar lo que acababa de descubrir. Allí, en la soledad de su oficina, el millonario que había pasado años lamentando la pérdida de su hija, se encontró cara a cara con una verdad que cambiaría su vida para siempre. Sofía estaba viva, y él tenía que encontrarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Sebastián. La revelación de que su hija estaba viva lo llenaba de una esperanza que no había sentido en años, pero también lo invadía un miedo paralizante. ¿Cómo se acercaría a ella? ¿Qué podría decirle después de tanto tiempo? ¿Cómo explicarle por qué no había estado allí para ella? Decidido a encontrarla, Sebastián contrató a un investigador privado de confianza, quien en pocos días le proporcionó la información que necesitaba. Su hija, Sofía, ahora tenía 20 años y vivía en un tranquilo barrio residencial al otro lado de la ciudad. Había crecido con una familia modesta pero amorosa, los Ramírez, quienes la habían criado como si fuera su propia hija. Sofía había terminado la escuela secundaria y estaba estudiando en una universidad cercana, trabajando a tiempo parcial en una pequeña librería para cubrir sus gastos. El día que decidió acercarse a ella, Sebastián se encontró en la librería donde Sofía trabajaba. Era un lugar acogedor, con estanterías llenas de libros que iban del suelo al techo y un aroma a papel viejo que llenaba el aire. Desde una esquina, la observó en silencio mientras atendía a los clientes, su corazón latiendo con fuerza al ver lo mucho que había crecido. Finalmente, reuniendo el valor, se acercó al mostrador. Sofía no lo notó de inmediato, ocupada organizando algunos libros detrás del mostrador. Sebastián aclaró su garganta para llamar su atención, y cuando ella levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Había una chispa de reconocimiento en los ojos de ella, aunque no estaba seguro de si era porque lo recordaba o simplemente porque su rostro le era vagamente familiar. «Hola», comenzó Sebastián tratando de sonar calmado. «¿Eres Sofía?» Ella asintió sin decir nada, esperando a que él continuara. «Mi nombre es Sebastián Montiel», dijo finalmente, tratando de contener la emoción en su voz. «Yo soy tu padre». La reacción de Sofía fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par, y la expresión de sorpresa dio paso rápidamente a una mezcla de confusión y desconfianza. Retrocedió un paso, como si necesitara poner distancia entre ellos. «No puede ser», murmuró más para sí misma que para él. Esto debe ser un error». «No es un error», respondió Sebastián suavemente. «Yo también pensaba que habías muerto, pero no es así. He pasado años creyendo que te había perdido y ahora me saber que estás viva. No puedo describir lo que significa para mí». Sofía lo miraba, su expresión endureciéndose. La desconfianza era evidente en sus ojos y Sebastián sintió un frío nudo en su estómago. «¿Y qué se supone que debo hacer con esta información?», preguntó ella con voz firme. «¿Apareces de la nada después de 20 años y esperas que te acepte como si nada hubiera pasado? No te conozco y no sé qué tipo de juego estás jugando, pero no quiero formar parte de él». Sebastián intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La frialdad en su voz lo golpeó más fuerte de lo que había anticipado, y de pronto todo el valor que había reunido se desvaneció. «No quiero forzarte a nada», dijo con suavidad. «Solo quería conocerte, y que tú también me conocieras. Entiendo que esto es mucho para asimilar, y te daré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que me importas». Sofía no respondió. Su expresión seguía siendo de desconfianza y rechazo, y Sebastián se dio cuenta de que necesitaría mucho más que palabras para acercarse a ella. Con el corazón pesado, se despidió y salió de la librería, dejando atrás a una hija que ahora parecía más inalcanzable que nunca. El encuentro en la librería dejó a Sebastián con sentimientos encontrados. Sabía que sería difícil, pero la frialdad con la que Sofía lo había recibido lo hizo cuestionarse si alguna vez podría ganarse su confianza. Sin embargo,
No estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. La necesidad de reconectar con ella, de ser parte de su vida, lo impulsaba a seguir adelante. Mientras tanto, Sofía regresó a casa después de su turno en la librería, confundida y angustiada por lo sucedido. La familia Ramírez, que la había criado, notó de inmediato su estado de ánimo, y pronto las preguntas comenzaron a aflorar. Sofía trató de explicar lo que había ocurrido, aunque apenas podía comprenderlo ella misma. La idea de que aquel hombre, Sebastián Montiel, pudiera ser su verdadero padre biológico, era demasiado abrumadora para procesar. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable en la pequeña mesa de la cocina de los Ramírez. Isabel, la madre adoptiva de Sofía, fue la primera en romper el silencio. «Cariño, ¿estás segura de que este hombre es quien dice ser?», preguntó con preocupación en la voz. «No lo sé», respondió Sofía, moviendo su comida en el plato sin ganas de comer. «Dijo que era mi padre, pero ¿cómo se supone que puedo creerle? No lo conozco, y después de tanto tiempo, no sé qué pensar». Jorge, el padre adoptivo, se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Este hombre, Montiel, tiene fama de ser poderoso y rico. No sé cuáles son sus intenciones, pero no quiero que te acerques a él hasta que sepamos más. No quiero que te haga daño». Sofía asintió lentamente, agradecida por la protección que siempre le habían brindado los Ramírez, pero al mismo tiempo, una parte de ella no podía evitar sentir curiosidad. ¿Y si lo que decía era verdad? ¿Y si ese hombre realmente era su padre? Los días siguientes fueron tensos. Isabel y Jorge decidieron consultar con un abogado para saber cómo manejar la situación, temiendo que Montiel pudiera intentar tomar medidas legales para acercarse a Sofía. La idea de perderla los llenaba de terror, pero al mismo tiempo sabían que no podían ignorar lo que estaba ocurriendo. Sofía, por su parte, estaba atrapada entre la lealtad hacia la familia que la había criado y la necesidad de entender su propio pasado. Unos días después, Sebastián, sin poder resistir el deseo de volver a verla, se presentó en la casa de los Ramírez. Isabel lo recibió en la puerta con una mirada dura y protectora. «¿Qué es lo que quiere?», le preguntó directamente, sin ocultar su desconfianza. Sebastián, con una expresión seria pero respetuosa, respondió: «Solo quiero hablar con mi hija. No estoy aquí para causar problemas, solo quiero una oportunidad de conocerla». «Ya tiene una familia», replicó Isabel con firmeza. «No necesitamos nada de usted, ni ahora ni nunca. Por favor, márchese». Sebastián asintió comprendiendo la situación, pero antes de irse, dejó un número de teléfono con la esperanza de que Sofía pudiera contactarlo si alguna vez lo deseaba. Mientras Sebastián se alejaba, escuchó la puerta cerrarse con fuerza detrás de él. Sentía el peso del rechazo, no solo de Sofía, sino también de la familia que había ocupado su lugar durante tantos años. Sin embargo, no iba a rendirse. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba decidido a recuperar lo que una vez había perdido, aunque eso significara enfrentar la resistencia de aquellos que amaban a su hija tanto como él. Sebastián se encontraba de vuelta en su penthouse, pero esta vez la soledad se sentía más abrumadora que nunca. El rechazo de Sofía y la hostilidad de la familia Ramírez lo habían golpeado con más fuerza de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía el control de la situación, y eso lo inquietaba profundamente. La imagen de Sofía, con su mirada desconfiada y sus palabras frías, no dejaba de rondar en su mente. Era evidente que la había sorprendido, tal vez incluso asustado, con su repentina aparición. Pero ¿cómo podría haber hecho las cosas de manera diferente? ¿Cómo podría haber preparado a Sofía para algo tan grande como la revelación de su verdadera identidad? A medida que las dudas lo asaltaban, Sebastián comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Realmente estaba buscando reconectar con su hija por amor? ¿O era su propio ego lo que lo empujaba a intentar recuperar algo que sentía que le pertenecía? ¿Acaso estaba tratando de redimirse por los años que había perdido, sin considerar lo que Sofía realmente quería o necesitaba? Estas preguntas lo atormentaban, y aunque intentaba concentrarse en su trabajo para distraerse,
Su mente siempre volvía a lo mismo: Sofía. Las noches se volvieron más largas, llenas de pensamientos y arrepentimientos. El cuarto de su hija en su hogar, que había evitado durante tanto tiempo, se convirtió en un lugar al que acudía cada noche, buscando consuelo en los recuerdos que allí permanecían. Una noche, incapaz de soportar la soledad, Sebastián decidió entrar en la habitación. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Los juguetes, las fotos, todo estaba en su lugar, como si Sofía fuera a regresar en cualquier momento. Se sentó en la pequeña cama, abrazando un oso de peluche que había sido el favorito de su hija, y por primera vez en años se permitió llorar. Las lágrimas caían silenciosamente mientras se enfrentaba a la realidad de su situación. No podía retroceder en el tiempo, no podía deshacer lo que había sucedido, pero podía intentar enmendar el presente. Sabía que no sería fácil, que tendría que ganarse el derecho de ser parte de la vida de Sofía, y que ese proceso podría llevar años o incluso no suceder nunca. Pero también sabía que estaba dispuesto a intentarlo. El amor que sentía por Sofía, aunque complicado y lleno de culpa, era real. Y ese amor, pensaba, podría ser la fuerza que lo ayudara a superar los obstáculos que enfrentaba. Con esa determinación, Sebastián decidió que no forzaría las cosas. Le daría a Sofía el espacio que necesitara, pero no la perdería de vista. Estaría allí, esperando pacientemente, dispuesto a demostrarle con acciones, no solo con palabras, que realmente quería ser parte de su vida. Los días pasaban lentamente para Sofía, quien no podía dejar de pensar en aquel hombre que había irrumpido en su vida con una historia tan increíble. Aunque intentaba seguir con su rutina, el encuentro con Sebastián Montiel la había dejado intranquila. Su mente volvía una y otra vez a la conversación que habían tenido, y las dudas comenzaban a agobiarla. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos en busca de un proyecto para la universidad, Sofía encontró una caja de recuerdos que pertenecía a su madre biológica. La caja, que había sido entregada a la familia Ramírez cuando ella era muy pequeña, había permanecido guardada en un rincón de su armario, olvidada por años. Con manos temblorosas, Sofía abrió la caja, encontrando en su interior fotografías, cartas y un pequeño diario. Aunque dudó por un momento, decidió abrir el diario y comenzar a leer. Las primeras páginas estaban llenas de relatos cotidianos, la vida de una joven madre que adoraba a su hija. Pero a medida que avanzaba en la lectura, las entradas se volvieron más sombrías. El diario narraba los días previos al accidente que había separado a Sofía de su familia biológica. Las últimas entradas revelaban un secreto que nadie, ni siquiera los Ramírez, conocían. La madre de Sofía había estado involucrada en una situación peligrosa, en la que se vio obligada a tomar decisiones desesperadas para proteger a su hija. La noche del accidente, en lugar de ser una casualidad, había sido el resultado de un intento de escapar de algo o alguien que representaba una amenaza para su seguridad. Sofía quedó paralizada al leer esas palabras, sintiendo cómo todo lo que creía conocer sobre su pasado comenzaba a desmoronarse. Comprendió que había mucho más en la historia de su vida de lo que jamás hubiera imaginado, y que Sebastián Montiel, su supuesto padre, podía no ser tan culpable como ella había creído. La revelación la dejó atónita, pero también la llenó de preguntas. ¿Qué había ocurrido realmente esa noche? ¿Qué motivaciones habían llevado a su madre biológica a alejarla de su padre? Sobre todo, ¿cuál era el papel de Sebastián en todo esto? Con la mente llena de dudas, Sofía decidió que no podía dejar las cosas así. Tenía que encontrar respuestas, y la única persona que podía dárselas era Sebastián Montiel. Aunque el miedo y la desconfianza seguían presentes, algo dentro de ella le decía que debía conocer toda la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se dirigía al lugar donde había acordado encontrarse con Sebastián. Tras leer el diario de su madre, sabía que necesitaba enfrentarse a él, exigir respuestas y entender qué había sucedido realmente en su vida. El miedo y la incertidumbre la acompañaban, pero también la determinación de descubrir la verdad.
Sebastián llegó al café antes que ella. Había elegido una mesa en una esquina, alejada del bullicio, donde podrían hablar con tranquilidad. Cuando la vio entrar, su corazón dio un vuelco. A pesar de todo, se sentía agradecido de que ella hubiera decidido darle una oportunidad para hablar. Sofía se acercó lentamente, sus pasos cargados de dudas pero también de resolución. Sin preámbulos, se sentó frente a él y lo miró directamente a los ojos, buscando en su expresión algún indicio de lo que estaba por venir. «Leí el diario de mi madre», comenzó sin rodeos. «Hay cosas que no entiendo, cosas que no tienen sentido. Necesito saber la verdad. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué me alejaron de ti?» Sebastián tomó aire profundamente, consciente de que había llegado el momento que tanto había temido. Sabía que no podía ocultarle nada, no si quería ganarse su confianza. Decidió ser completamente honesto, aunque las verdades que iba a revelar podrían causarle más dolor. «Tu madre y yo éramos muy jóvenes cuando nos casamos», empezó. «La amaba con todo mi corazón, y cuando naciste, supe que no podía pedir nada más en la vida. Pero las cosas comenzaron a complicarse. Había personas en nuestro entorno que no querían vernos juntos, que nos querían hacer daño. Esa noche, cuando ocurrió el accidente, tu madre estaba tratando de protegerte de esas personas». Sofía lo escuchaba atentamente, sus manos temblando ligeramente. La historia que Sebastián le contaba coincidía con lo que había leído en el diario, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. «¿Y por qué nunca me buscaste?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué nunca intentaste encontrarme?». Sebastián bajó la mirada, su expresión llena de dolor. «Lo hice, Sofía», dijo con voz ronca. «Pasé años buscándote, pero todas las pistas que encontré me llevaron a pensar que habías muerto. Fue el peor momento de mi vida. Cuando recibí la carta diciéndome que estabas viva, no lo podía creer. No podía perdonarme por haberte perdido de esa manera». Las palabras de Sebastián cayeron pesadamente sobre Sofía. Su mente luchaba por procesar todo lo que estaba escuchando, pero una parte de ella comenzaba a creer en la sinceridad de aquel hombre que tenía frente a ella. La verdad era dolorosa, pero también liberadora. Comprendía ahora que no había sido simplemente abandonada, que había fuerzas más allá de su control que habían determinado su destino. Sofía permaneció en silencio durante unos minutos, asimilando todo. Finalmente, levantó la vista y encontró la mirada de Sebastián, buscando en sus ojos una respuesta a la pregunta más difícil de todas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sebastián sintió un rayo de esperanza al escuchar esas palabras. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero el hecho de que Sofía estuviera dispuesta a considerar un futuro juntos era más de lo que había esperado. «No sé cómo será el futuro, Sofía», respondió sinceramente, «pero quiero estar allí contigo si me lo permites. Quiero reconstruir lo que hemos perdido, paso a paso, sin prisa. Quiero que confíes en mí, pero sé que eso llevará tiempo». Sofía asintió lentamente. Las heridas del pasado aún dolían, pero algo dentro de ella le decía que tal vez, solo tal vez, podían encontrar una manera de sanar juntas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Sofía. A pesar de la sinceridad de Sebastián y de las respuestas que le había dado, el proceso de aceptar a su padre biológico en su vida no fue nada fácil. Las cicatrices del pasado seguían presentes, y la idea de abrirse a una relación con él la llenaba de miedo e incertidumbre. Por su parte, Sebastián se mantuvo fiel a su promesa de darle espacio. No la presionó, no la inundó con llamadas o mensajes. En lugar de eso, se concentró en demostrarle, con pequeños gestos, que estaba comprometido en este proceso. A menudo, Sofía encontraba flores en su puerta, acompañadas de una nota sencilla, recordándole que él estaba allí si alguna vez quería hablar. También recibió libros cuidadosamente seleccionados, cada uno con un mensaje personal que resonaba con los temas que habían discutido. Pero, a pesar de los esfuerzos de Sebastián, el conflicto interno de Sofía seguía siendo intenso. Sentía que estaba dividida en dos. Por un lado, la familia Ramírez,
que siempre había estado allí para ella, que la había criado y protegido. Por otro, Sebastián, el hombre que decía ser su padre, pero que era prácticamente un extraño. El punto de quiebre llegó una noche cuando Isabel y Jorge, preocupados por el estado emocional de Sofía, decidieron confrontarla sobre su relación con Sebastián. Durante la cena, Isabel, con la voz suave pero firme, expresó sus preocupaciones. «Sofía, cariño, solo queremos asegurarnos de que estás bien», comenzó Isabel. «Sabemos que todo esto es muy confuso para ti y entendemos que necesitas respuestas, pero estamos preocupados por la influencia que ese hombre pueda tener sobre ti». Jorge asintió, su rostro reflejando la misma preocupación. «No queremos que te haga daño», dijo. «Has pasado por mucho y tememos que todo esto pueda desestabilizarte. Solo queremos lo mejor para ti». Las palabras de sus padres adoptivos la conmovieron profundamente. Sabía que su preocupación era genuina, pero al mismo tiempo sentía que no podían comprender completamente lo que estaba experimentando. Sofía se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un lado, estaba el amor y la lealtad que sentía hacia la familia que la había criado. Por otro, estaba la necesidad de conocer y aceptar su propio pasado, representado por Sebastián. Esa noche, después de la cena, Sofía se retiró a su habitación, abrumada por la intensidad de sus emociones. Se sentó en su cama, abrazando su almohada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se sentía perdida, como si no perteneciera completamente a ninguno de los dos mundos que la rodeaban. En ese momento, se dio cuenta de que no podía seguir dividiéndose de esa manera. Tenía que tomar una decisión, aunque le rompiera el corazón. Sabía que no podía continuar con una vida donde intentaba mantener ambas partes de su historia separadas. Si quería encontrar la paz y la felicidad, tenía que integrar esas partes de alguna manera, por doloroso que fuera. Con esa claridad, Sofía tomó una decisión. Se levantó de la cama, secó sus lágrimas y tomó su teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. Marcó el número de Sebastián, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba los tonos de llamada. Cuando él respondió, su voz fue suave y cautelosa, como si temiera que ella pudiera arrepentirse en cualquier momento. «Sebastián», dijo Sofía con voz temblorosa, «quiero verte. Necesito que hablemos». Sebastián, al otro lado de la línea, sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que este era un momento crucial y que la decisión de Sofía no había sido fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para apoyarla en este proceso. «Claro, Sofía», respondió con suavidad. «Dime cuándo y dónde y estaré allí». Sebastián llegó al lugar acordado antes de la hora establecida, ansioso por lo que estaba a punto de suceder. Se trataba de un parque tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, un lugar que Sofía había elegido cuidadosamente. El entorno sereno, con árboles altos y el sonido lejano de los pájaros, parecía adecuado para una conversación tan importante. Cuando Sofía apareció, caminando despacio por el sendero que conducía al banco donde él la esperaba, Sebastián no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. Esta reunión, sabía, podría marcar el inicio de algo nuevo o la confirmación de que su relación nunca podría ser reparada. Sofía se sentó a su lado, en silencio durante unos momentos, observando el paisaje que se extendía ante ellos. Finalmente, habló con una voz suave pero cargada de emoción. «He pensado mucho en todo esto», comenzó, «en ti, en mi pasado, en mi familia, y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir adelante si no resuelvo lo que siento. No puedo seguir viviendo dividida entre dos mundos». Sebastián la miró asintiendo ligeramente, permitiéndole continuar. «No voy a mentirte», dijo Sofía girándose hacia él. «Esto no es fácil para mí. Aún no sé si puedo confiar en ti, o si alguna vez podré verte como mi padre, pero estoy dispuesta a intentarlo. No puedo ignorar lo que siento, y necesito respuestas para poder seguir adelante». Sebastián sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Sabía que lo que ella le estaba ofreciendo era una oportunidad, y que no podía desaprovecharla. «Lo único que quiero es conocerte, Sofía», dijo con voz entrecortada.
No pretendo reemplazar a nadie ni forzarte a nada. Quiero que esto sea algo que tú también quieras, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Sofía lo miró a los ojos, buscando alguna señal de falsedad o manipulación, pero todo lo que encontró fue sinceridad y un deseo genuino de reparar lo que se había roto. «Voy a darte una oportunidad», dijo finalmente con voz firme, «pero tiene que ser a mi ritmo. No quiero sentirme presionada ni obligada. Esto es algo que necesito hacer por mí misma». Sebastián asintió rápidamente, aliviado de que ella estuviera dispuesta a darle esa oportunidad. «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió. «Estaré aquí, sin importar cuánto tiempo tome. Lo único que me importa es que te sientas cómoda y que podamos construir algo real poco a poco». La conversación continuó durante un rato más, mientras ambos compartían sus pensamientos y miedos. Sofía, aunque todavía cautelosa, comenzó a abrirse más, hablando de su vida con los Ramírez, sus estudios y sus sueños para el futuro. Sebastián, por su parte, escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle como si fuera un tesoro precioso. A medida que la tarde avanzaba, ambos se dieron cuenta de que habían dado un paso importante. No habían resuelto todos sus problemas, pero habían establecido una base sobre la cual podían construir. La relación entre padre e hija no sería fácil ni inmediata, pero ambos estaban dispuestos a trabajar en ella. Cuando finalmente se despidieron, Sebastián sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía un poco más brillante. Mientras observaba a Sofía alejarse por el sendero del parque, supo que este era solo el comienzo de un largo camino, pero uno que estaba dispuesto a recorrer sin importar los obstáculos. El tiempo pasó, y poco a poco, Sofía y Sebastián comenzaron a construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Las primeras semanas fueron cautelosas, llenas de conversaciones superficiales, pero con cada encuentro se adentraban un poco más en temas más profundos, explorando el pasado que los había separado y el presente que los unía. Sebastián cumplió su promesa de darle a Sofía todo el espacio que necesitara. Se mantuvo cerca, pero sin invadir, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer apoyo cuando ella lo necesitara. Esta paciencia y comprensión empezaron a desmoronar las barreras que Sofía había levantado, permitiéndole ver a su padre no solo como el hombre que había creído perdido, sino como alguien dispuesto a ganarse su lugar en su vida. Los Ramírez, aunque inicialmente cautelosos, comenzaron a aceptar la presencia de Sebastián en la vida de Sofía. Comprendían que, aunque siempre serían su familia, Sofía necesitaba conocer y entender su pasado para poder seguir adelante. Isabel y Jorge, con el tiempo, también empezaron a ver a Sebastián bajo una luz diferente, apreciando su sinceridad y su dedicación a su hija. La verdadera reconciliación llegó en un día de verano, cuando Sofía invitó a Sebastián a una reunión familiar organizada por los Ramírez. Era un pequeño gesto, pero para Sebastián significaba el mundo. Ya al llegar, fue recibido con calidez y, aunque la tensión inicial era palpable, pronto se desvaneció en medio de las risas y las conversaciones que llenaban el aire. Durante la comida, Sebastián y Sofía se sentaron juntos, compartiendo historias y recuerdos, algunos dolorosos, otros llenos de esperanza. En un momento, Sofía le mostró a Sebastián el diario de su madre biológica, el mismo que había descubierto meses atrás. Juntos, leyeron las palabras de una mujer que había amado profundamente y que había hecho todo lo posible por proteger a su hija. El momento fue catártico para ambos. Sebastián, al leer las palabras de su esposa fallecida, sintió una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por lo que habían perdido, pero gratitud por lo que finalmente había encontrado. La oportunidad de redimirse y de ser parte de la vida de Sofía. Sofía, por su parte, encontró en esas páginas la paz que tanto había buscado. Al comprender las razones detrás de las decisiones de su madre y al ver el dolor y el arrepentimiento en los ojos de su padre, se dio cuenta de que el pasado no tenía que definir su futuro. Podía elegir perdonar, no solo a Sebastián, sino también a sí misma por haber cargado con tanta desconfianza y resentimiento.
Cuando la reunión terminó y los invitados comenzaron a irse, Sebastián y Sofía se quedaron un poco más, disfrutando de la tranquilidad que solo se encuentra después de un día lleno de emociones. Sentados en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba en el horizonte, sintieron que, por primera vez, el silencio entre ellos era cómodo, incluso reconfortante. «Gracias por estar aquí, papá», dijo Sofía, usando esa palabra con una naturalidad que sorprendió a ambos. Sebastián, conmovido, tomó su mano y la apretó suavemente. «Gracias a ti, Sofía, por darme esta oportunidad», respondió, su voz cargada de emoción. Con esa simple declaración, ambos supieron que, aunque el camino había sido difícil y lleno de obstáculos, finalmente habían encontrado su lugar en la vida del otro. No todo estaba resuelto, y todavía habría desafíos por delante, pero lo importante era que juntos estaban dispuestos a enfrentarlos. El futuro les pertenecía, y esta vez estaban decididos a construirlo, mano a mano, como padre e hija. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.